Hola, buenas tardes compañeros. El día de hoy estamos con el doctor Emilio Valenzuela. Él es médico epidemiólogo y el día de hoy le vamos a hacer algunas preguntas sobre las vacunas, dudas que tenemos por lo regular cuando comenzó la pandemia, que no teníamos mucha información certera y las dudas que surgen ahora en día sobre la combinación de vacunas, sobre si es buena la tercera dosis, todo ese tipo de cosas que nos puede llegar a generar duda. Le paso el micrófono para que se presente y hable un poquito de él. Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, es muy importante comentar algunos hechos muy relevantes relacionados con el COVID, porque, bueno, pues es una experiencia novedosa, aun cuando no lo sea tanto, porque ya llevamos pues más de 2 años viviendo con él y podemos hablar de cuestiones interesantes, de resultados benéficos y de algunos errores que se cometieron durante todo el proceso de atención sanitaria, en donde pues como todos sabemos ha habido muchas víctimas y de todo tipo de gente que ha sufrido las consecuencias de esta terrible enfermedad. Y bueno, pues dentro de el panorama, pudiéramos decir que iniciamos con la incertidumbre porque se trata de una enfermedad emergente, de un virus del que se tenía muy poco conocimiento y de una variante, de una mutación de los coronavirus. Se conocía, se sabía desde el comienzo del milenio, ya a partir del comienzo del nuevo milenio, de los años 2000, habían emergido algunos brotes importantes en el Medio Oriente, y se llegó a hablar de que estaba asociado al manejo de camellos, y se habló de algunos reservorios naturales en animales, particularmente en camellos y algunas otras especies de animales silvestres. Parece ser que, bueno, no es el propósito de irnos al origen del problema, que esto ya es bastante comentado, pero sí hay algunos asuntos que nos llaman la atención, que nos deben preocupar más y sobre todo conocer, tener información que nos resulte útil. De las cosas que aprendimos, además de las medidas de seguridad, que son la sana distancia, el uso de cubrebocas, el cuidarnos más con la higiene personal, con el lavado constante de las manos, evitar acudir a los espacios cerrados en donde pues suele juntarse gente y de la cual no podemos tener ninguna garantía de que no vayas a toparte con alguna persona infectante, ¿no? Bueno, pues siempre se habló de la esperanza de las vacunas y cuando estábamos en pleno encierro, en cuarentena, y que todo el mundo hablaba de que había que exagerar todas las medidas de cuidado, encerrarnos, y estábamos encerrados a piedra y lodo porque teníamos horror ante la incertidumbre y veíamos que las cifras de personas que morían o que tenían consecuencias graves de la enfermedad se incrementaban constantemente. Entonces todos estábamos con paranoia, con miedo, porque esto nos podía suceder, y empezamos a ver cómo gente conocida, familiares, empezaron a enfermar y a morirse. En mi caso, compañeros, colegas, jóvenes inclusive, porque bueno, cuando dices las personas mayores, pues son los más propensos por el deterioro mismo de la edad, te vuelve más susceptible a las complicaciones y al riesgo de morirte. Pues bueno, fuimos viendo cómo las cifras se incrementaban y no paraba una cosa terrible. Se hablaban de olas, de picos, de primera ola, segunda ola y las variantes de las cepas que iba mutando el virus. Pues todas estas circunstancias nos preocuparon mucho. Y siempre la ilusión de la vacuna, y decíamos al comienzo, pero es que la vacuna no la puedes hacer de la noche a la mañana, se necesita
elaborarla y llevar fases de experimentación, que todos los criterios de elaboración de vacunas están sometidos antes de darle uso a toda la población, tienen que ser sometidas a pruebas, a un escrutinio muy meticuloso para evitar, pues, primero que el desperdicio y obviamente el objetivo fundamental, que es salvar la vida protegiendo. Pues, finalmente se ensayaron las primeras, se tuvieron los primeros resultados y hemos visto ahorita, ya con el paso de más de 2 años de epidemia y más de un año, ya como casi 1 año y medio que se empezaron a utilizar las vacunas, cómo nuestra confianza, nuestra seguridad se ha transformado. Porque inclusive algunos que hemos sufrido la enfermedad, bueno, no lo digo en lo personal, pero aquí en mi casa, a mi mujer le dio coronavirus, se infectó, pero ella ya tenía 3 dosis, tenía 2 dosis, ahora que me acuerdo bien. Tenía 2 dosis, se había aplicado 2 dosis de vacuna Sinovac, y pues eso fue determinante, porque mi mujer tiene 72 años, y bueno, pues le ayudó muchísimo, porque realmente nos dimos cuenta porque anduvo molesta unos días, y 24, 48 horas fueron sus síntomas y después desaparecieron. Y tenemos la certeza de que fue la protección de la vacuna, ¿no? Porque en otras circunstancias, yo hablaba de compañeros médicos que se me murieron. Yo soy muy aficionado al boliche y participé durante muchos años, y una de las cosas que nos vino a traer la pandemia fue que nos cortó la afición al juego del boliche, y un compañero mío que pues lo perdí, que murió de coronavirus, un médico, un ortopedista mucho más joven que yo, pues se murió a consecuencia de que pues tenía que trabajar. Él como médico tenía que ver pacientes constantemente, aunque no fueran pacientes que traían padecimientos de su especialidad, que es la ortopedia, pero pues sí estaba en hospitales, y estaba la gente que te llega a ver porque trae un hueso roto, porque trae un problema ortopédico, pero no sabes lo que traes. Entonces, a veces uno piensa que si toma sus debidas precauciones, pues él no las tomó, y vete a saber de qué manera se infectó y le dio, y aguantó 15, 20 días y se murió. Fue una cosa terrible, porque yo me comunicaba constantemente con él, y luego conforme iba, primero que lo veían en su casa, y después que ya lo hospitalizaron, y nos echábamos la comunicación por WhatsApp, hasta que ya al último ni siquiera tenía fuerza para contestarme el teléfono, ¿no? de ponerme el mensajito. Entonces ya tristemente cuando se nos murió, y bueno, pues así nos pasó de este tipo de experiencias tristes que podemos relacionarlas. Entonces, bueno, ahora ya, después de más de 1 año del uso de las vacunas, podemos decir que contamos con un refugio, con un consuelo y con una esperanza. Todo lo que había pasado en este país, lo que ha transcurrido con la gente que pusieron a cargo, tristemente no eran el gabinete de salud que tiene el gobierno actual. Son gente que no tienen preparación, ni siquiera tienen principios morales ni éticos como para decirse médicos. Los dos, tanto el viejito el florero, como el señor Gatell. Señor Gatell, porque no me parece que no le cabe el título de médico, porque es una persona que está de servil, obedeciendo los deseos y el mandato de un presidente que, bueno, no es el asunto político, pero a mí se me hace que se han convertido en criminales, en auténticos criminales, porque ellos muy a fuerza reconocen 350,000 muertos, pero hay una estadística que está de sobremortalidad, que podrían haber sido más, hasta 700,000 las muertes entre las directas y las indirectas, además de cuánta gente que ha perdido la calidad de la atención, porque el problema de coronavirus fue prioridad, y a muchos pacientes se les cerraba la puerta con otras causas, por otros factores. Entonces se murieron en su casa a consecuencia del desorden administrativo que provocó la pandemia también. Entonces, directamente e indirectamente,
Y además, los que se fueron con diagnóstico de enfermedad neumónica o como la haya sido la forma que les afectó el coronavirus, que llevan esa etiqueta en el certificado de función, pero otros que se murieron de las complicaciones y que no se mencionó coronavirus son muchísimos también. Entonces, bueno, pues es una cosa que a nosotros, los que hemos estado en el medio, en el ambiente de la medicina, pues nos llama así de una forma preocupante la irresponsabilidad y el cinismo que tienen los tipos para continuar ahí haciendo daño. Aunque ya ahorita, como decimos, tal vez sí podemos hablar de acierto, fue que consiguieron las vacunas y que se aplicaron. Primero las utilizaron con unos criterios muy torpes, o sea, más bien el criterio que dominó fue el que les dictó el presidente y no el criterio de un epidemiólogo, de un médico que sabe, porque inclusive casi hasta utilizarlos como una prestación, una oferta que estaba regalando el partido en el poder, ese tipo de cosas que dan pena, que son muy vergonzantes, pero sucedieron. Entonces, todo esto que va contra la ética, que va contra los principios morales de una persona que se dice médico, están sucediendo y han sucedido. Entonces, bueno, eso es ahora, en términos importantes, las vacunas que disponemos, afortunadamente, son muy buenas, y la prueba de ello es que el problema de la frecuencia de casos ha disminuido de una forma muy importante. Entonces, hemos recuperado la confianza, salimos a la calle sin tanto temor, porque sabemos que ya tenemos las vacunas, porque las vacunas han alcanzado la gran mayoría de la población. Cualquiera ya sabe de que ya tiene 2 o 3 dosis aplicadas, y eso te da una confianza y una certeza de que no te vas a morir, porque para eso han servido las vacunas. Las vacunas no evitan que te enfermes de coronavirus, que te dé la infección. Puedes tenerla, pero vas a sobrevivir. Sabes que te va a dar una fortaleza, que te va a proteger con las formas que llevan a la hospitalización o a las complicaciones graves. Y bueno, pues la mortalidad se redujo gracias a las vacunas, porque hay muchísima gente que están vacunadas y ya les ha dado coronavirus, pero les ha dado risa, o sea, no tuvieron complicaciones. Y bueno, el caso de tu familia, supe que ahí tuvieron, pero ya estaban vacunados. Sí. Haz de cuenta, ese tipo de experiencias las podemos relatar o platicar como algo de experiencia familiar o personal. Entonces, bueno, no sé si quieres hacerme más preguntas, pero porque yo soy muy rollero, y te iba a decir, bueno, pues las vacunas que contamos, pues hay 3 categorías de vacunas contra el coronavirus. Hay unas que se les llama del ácido ribonucleico mensajero, que son las más comunes, y sobre todo nos llegan de Estados Unidos. Esas son la vacuna, la Pfizer y la Moderna. Prácticamente en Estados Unidos se utilizan esas 2, que son las de batalla, que se requieren aplicarse por lo menos para tener un margen de seguridad, una primera y una segunda dosis. Es decir, podría decir que un esquema mínimo de protección contra el coronavirus con estas vacunas son 2 dosis. Okay. Se aplica una y a las 4 o 8 semanas te aplicas la segunda dosis, y eso te da ya fregaste, como literalmente. Ahora, una de las preguntas es, ¿cuál de las vacunas es la mejor? La que tengas a la mano. Entonces, hay otras vacunas como la Johnson & Johnson, que es diferente. Esa vacuna utiliza un vector viral, y el vector viral haz de cuenta que es un virus al que se le da un virus atenuado, que se utiliza para ya con su capacidad
disminuida, se tiene la certeza de que es incapaz de producir la enfermedad, pero sí tiene las proteínas que estimulan a la formación de los anticuerpos que te van a proteger, y sobre todo son, haz de cuenta, se les llama vacunas vectoriales. Okay. Al vector introducido, es un virus que se introduce que va en la vacuna y que te estimula pues la respuesta inmune. Okay. Y sobre todo altera el coronavirus. No sé si tengas idea de cómo es su figura. Es una esfera con espículas. Entonces se considera que esas espículas que le dan la imagen de corona, ahí hay una proteína, una proteína que se conoce como proteína S, que es el principio activo de tanto de su patogenicidad como también donde surgen las características que estimulan la antigenicidad, o sea, la respuesta inmune. Entonces, esa proteína es estimulada en algunas vacunas que son, se les llama proteínicas, o sea, de influencia proteínica. Uh-huh. Se utilizan fracciones de la proteína, o sea, nunca te van a infectar, o sea, no se utiliza el virus, sino que una fracción, se obtiene la proteína inactivada, que quitan toda la capacidad para irritar y provocar la enfermedad, pero sí es suficiente para estimular la respuesta inmune, ¿no? Entonces, ahora, las vacunas tienen pues sus antecedentes. Hay gente que las repele, que las ha rechazado. Hay movimientos en el mundo antivacunas. Pues tenemos el ejemplo de Djokovic, el jugador, el tenista, sí, que no se dejó vacunar, fue capaz hasta de perder un título que lo haría el más famoso, el más exitoso en Australia, porque dijo, yo no me vacuno. Uh-huh. Y la gente tiene sus explicaciones, y yo no me vacuno porque no creo en las vacunas, porque no quiero que me pongan porquerías, porque son principios a mí me parece equivocados, que se tienen que respetar. En el caso de él, dice, no, ¿cómo puede ser posible que una persona que por supuesto que es un superdotado, que es un tipo inteligente, que maneja... Y además influenciable, ¿no? Sí, no, y aparte son ejemplos, cuando dices influenciable, que son imágenes, o sea, tienen sus followers, la gente que los admira y que siguen su ejemplo. Entonces, ese es el problema, que luego hay gente que tiene la intención así de decir, bueno, de mi persona yo respondo, de los demás es su boleto, ¿no? Ustedes si quieren, ustedes vacúnense, pero a mí no me toquen, a mí no, a mí no me la ponen. Y a ver quién se mete conmigo, porque y lo presionaron y que lo corrieron de Australia y toda la cosa, pero él no se movió de su macho, ¿no? Y así como él, hay otras personas, hay corrientes antivacunas. Esto ha surgido a consecuencia del desprestigio de algunos errores, inclusive de publicaciones científicas, médicas. Hay una revista muy famosa en Inglaterra que se llama la Lancet, la revista Lancet, que publica trabajos de investigación. Y a finales del siglo XX, un médico que hizo una publicación en donde él hizo un trabajo, estudió un grupo de niños que tenían autismo. Y que tenían antecedente de haber sido vacunados con la vacuna triple viral, la vacuna que es contra el sarampión, contra la parotiditis, contra la rubiola, la famosa triple viral. Entonces, a él se le ocurre en una cohorte, se llama cohorte a un grupo de población, o sea, una cohorte, cohorte es como decir un pelotón de soldados, así, inclusive en los términos militares, es una cohorte de soldados, son un grupo de soldados que los mandas a la guerra. Entonces, en este caso, es un grupo de personas que este señor investigó que tenían autismo. Dos niños tenían autismo, y que encontró como factor común, como un factor que él se le ocurrió que podría ser responsable de que han sido vacunados con la vacuna triple viral.
pero la serie fue pequeña, o sea, se cuenta 100 de niños con esas características. Eso equivale para el mundo a una golondrina que no hace verano. Entonces, haz de cuenta, es una expresión así. Pero sin embargo, la revista, que tiene un comité editorial, pues se les coló y publicaron la información de este señor, y entonces pues no faltaron oídos que le hicieron caso, y bueno, pues mucha gente demandó, decir, es que mi hijo está así, tiene este problema por la vacuna, y quítalos de ahí. Ajá, claro. Entonces hay comunidades enteras. Hay una comunidad muy famosa en Oregon, en Estados Unidos. Es una comunidad pequeña, pero casi todos los pobladores de ahí no se dejan vacunar. Pero no, deja tú cualquier vacuna. Sus hijos no tienen ninguna de las vacunas, ni nosotros no nos dejamos que nos apliquen ninguno. Mis hijos, a nosotros no nos ha dado ninguna enfermedad, y por lo tanto, nosotros sabemos que eso no nos sirve de nada, y en las vacunas se meten un montón de porquerías. Ya ves que desde los que dicen que tienen metales y que que te vacunan y luego después te pones una moneda y se te queda pegada en el pellejo. Es que, bueno, la piel pues tiene aceites, tiene grasa. Entonces, ahorita que estamos sudando el calor, agarras una moneda, te la pegas y se te queda pegada ahí. Claro. Pero eso no es magnetismo, eso no es más metal. Bueno, resulta que ahí donde te inyectaron, te ponen la moneda y se te queda la moneda, y había unos que estaban tan sudados que te puedes poner hasta tu celular y se te quedaba el celular pegado. Pero no, las vacunas no tienen metales de ninguna especie y no tienen ningún efecto magnético, o sea, nada que tenga que ver así. Entonces es muy fácil que alguien sube al YouTube, pues no sé, al YouTube o a no sé cómo le llaman estas cosas a TikTok. Sí, que suben sus TikToks, estas mugres, y te ponen una imagen, y no falta quien pique el anzuelo y se la cree de esa manera, ¿no? Entonces, hay otros que, aparte de lo que se dice en cuestiones de desprestigio para las vacunas del COVID, es que como están elaboradas con ácidos nucleicos, te van a afectar el ADN, y entonces ese mensaje se va a quedar en tus genes, y después tus hijos van a nacer idiotas o van a tener algunas enfermedades degenerativas porque te dan a degenerar. Bueno, si hay algo que nos sucede a todos los seres vivos, es que tenemos un fenómeno que se conoce como la epigenética, ¿no? O sea, haz de cuenta, los genes están, nuestros cromosomas, todo esto que determina la herencia, están en constante cambio, y estamos en una influencia de factores ambientales, de factores contaminantes y lo que tú quieras, y nadie te dice que no vas a presentar una enfermedad rara degenerativa, y que todo esto, pero atribuirle a que las vacunas te la vayan a producir, pues no, tampoco son capaces de producir enfermedad, ¿no? Entonces podríamos señalarte varios mitos, ¿no? Esto de los microchips, sí, también que te ponen microchips. Imagínate en dónde vas a encontrar microchips, como si fueras de transistores, ¿no? Que te lo van a poner y te lo enchufan ahí en el agua, en el líquido de la solución. No, olvídate. Bueno, primero, no te vas a enfermar. Las vacunas sí hay reacciones adversas, porque hay gente, bueno, en mi casa, mis hijos, bueno, tengo un hijo ya grande de 41 años que se aplicó la vacuna Moderna, él se la aplicó en El Paso, y le fue como en feria, se andaba muriendo porque el efecto, y tiene una hija de 17 años que se la llevó y se la aplicó, y los dos parecía, bueno, mi mujer que a la que le dio coronavirus, no, hombre, como si nada. Como si nada. Y a ellos, con el efecto de la vacuna, se echaron como 3 días en el hule. Estaban, pero no sé, todo les dolía hasta la suela de los zapatos, ¿verdad? No, igual. Entonces, con la Pfizer también, horrible. Bueno, la AstraZeneca, por la que, no. No, pero ese tipo de cosas, bueno, eso hay que tomar en cuenta, que hay personas
Cada ser humano somos diferentes. Claro. Hay algo que tú sabes lo que es la idiosincrasia. Dice, la idiosincrasia es lo que te identifica tu forma de pensar. Bueno, pues en biología, en inmunología, te utiliza también el término idiosincrasia. Tú puedes tener una respuesta individual diferente. Todos seres humanos tenemos respuestas individualizadas, particulares, que nos hacen irrepetibles. Mira, a mi señora y a mí nos tocaron, ya llevamos 4 dosis cada uno, ¿eh? Uh-huh. Y nunca, si acaso el único inconveniente fue que nos picaron. Yo sentí el piquete, de ahí fuera ninguna otra, como si nada, y los dos. Uh-huh. Y así todo el mundo, te cuentas, un montón de gente, parece ser como que a veces a los jóvenes les va más mal con la... Pero ya es una respuesta individual, es esto que te digo, que menciono como idiosincrasia. Entonces, hay que tomar en cuenta que a alguna persona le puede ir tan mal que hasta se muera, ¿eh? Entonces, si hay reportes, se han asociado las trombosis como efecto de las vacunas, pero si se han explicado también, hay quienes han hecho revisiones científicas, porque hay en Estados Unidos los CDCs, no sé si has oído hablar de esas instituciones. No. El más famoso es el CDC, son centros de CDC's Control, se llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, son centros de control de enfermedades transmisibles. Entonces, haz de cuenta que crearon un sistema de vigilancia para revisar todos los casos de efectos adversos asociados a vacunas, uh-huh, y en particularmente de la vacuna del COVID. Entonces, lo que sucede es que cuando hay efectos así que alguien se pone muy mal, que requiere ser hospitalizado inclusive porque alguna complicación, uh-huh, y que en donde se dice, bueno, cuando tú hablas de causas de las enfermedades, tienes que hablar de algunos elementos que te hacen sospechar que es el factor causal. Okay. Tú sabes que la causa siempre precede al efecto. Okay. Entonces, si a ti te ponen una vacuna hoy y dentro de 24 horas te pasa algo, la causa fue la vacuna. Ese es un razonamiento lógico, ¿no? Sí. Entonces, la explicación es la vacuna, pero ¿cuántas otras cosas que pudo haber pasado antes de que te aplicaran la vacuna? Las horas, los minutos, los días previos. Claro. Tú puedes estar incubando alguna otra infección. Entonces, este es solo un elemento. Okay. La causa siempre precede el efecto. Entonces, también hay que tomar otras cuestiones como la cantidad del inóculo. Okay. La cantidad de material que se te pone, es muy la respuesta individual, la congruencia con la información establecida. Hay un montón de elementos, claro, que ahora en el procedimiento de investigación científica, para hablar, este elemento es el responsable de la causa de tal consecuencia. Okay. Entonces, era muy fácil. Mira, yo me acuerdo que, bueno, porque esas cosas yo las escuché desde que era niño. Nacía un niño con labio leporino y decían, ese niño está eclipsado, nació eclipsado. Se atribuye a que el niño nació con labio leporino porque unos días antes de su nacimiento había habido un eclipse lunar. Sí. Entonces, el eclipse, ¿qué pasó antes? El eclipse, bueno, y a los 8 días nace el niño con, pues el labio leporino se lo causó el eclipse. Entonces, eran niños eclipsados. Todos los niños que nacían con labio leporino. Esa era una forma primitiva de hacer la explicación de las causas de las enfermedades. Obviamente, en medicina hablamos de evidencias. Claro. Medicina basada en evidencia. Todo tiene que ser demostrado, ¿no? Claro. Tú puedes afirmar, la medicina ha avanzado porque se hacen observaciones y son observaciones empíricas de muchos de los remedios de los tratamientos formales que hay ahora fueron consecuencias de observaciones empíricas. Okay. Nada más que ahora ya todo se sabe. Antes decía, no, es que este remedio es muy bueno. Sí, pero ¿qué es lo que le estás dando? Si vas a dar una pastilla, ¿qué contiene la pastilla? ¿Qué contenido tiene? ¿De qué componentes tiene cada cosa que te tomas? Esa es la medicina de ahora. Mucha gente se quiere hacer curaciones, hasta del COVID, por ejemplo, con
con remedios. Ajá. Y los comercializan y te dicen, fulana, hay un inmunocal, algo así, una cosa sí. que un día me llama una señora y me dice, oiga, usted es médico, sabe que queremos que nos ayude, le voy a mandar un material de testimonios de todo lo que ha salvado, cuánta gente se ha salvado con el inmunocal, para que nos ayude, para que lo promueva. Y le digo, ¿sabe qué? Me mandó los videos. Entonces un montón de médicos que se hubieran de cuenta, que no sé si te ha tocado ver algunos videos de testimonios de gente que tiene fe y que van con un pastor protestante, y ahí que van ciegos y de repente se les abre la vista y ven, o tullidos que se levantan y caminan, y todos tipos de milagros. Entonces, hazte cuenta, ese tipo de testimonios se utilizan. Es que yo tenía cáncer y me tomé el inmunocal, y como a la tercera toma me empecé a sentir ya muy diferente. Claro. Eso no es medicina científica. No. Eso, y nosotros, los que se supone que nos estamos formando, o como ustedes, que tú como estudiante de una carrera biomédica, tienes que tomar en cuenta que hay mucha charlatanería, claro, y mucho empirismo. Entonces nosotros debemos impulsar el conocimiento científico siempre. Entonces, las vacunas, estas vacunas están elaboradas con todos los requerimientos de ir superando etapas. Claro. O sea, no creas tú que una vacuna se puede por ponen, capricho, o se puede hacer para mañana le tengo, sí, señor presidente, como no, como usted mande, yo mañana le hago la vacuna y se la ponemos. No, las vacunas tienen que sufrir todo un proceso, etapas, fases que se llevan tiempo, que se llevan gasto económico. Se someten primero pruebas de laboratorio en animales, y ves que las respuestas en animales son inocuas, o que se forman anticuerpos. Entonces ahora sí vamos a hacerlo en voluntarios humanos y a ver cuánto tiempo se dilata en formarse los anticuerpos, que son los que te protegen, ¿no? Las vacunas sirven porque te producen anticuerpos, que son las defensas, ¿no? Son las proteínas del suero, y esas van directamente sobre los agentes extraños, los atrapan. Y bueno, también las vacunas te sirven para estimular los corpúsculos de la sangre, los linfocitos T, los linfocitos B, que son los que forman la inmunidad celular, y que estas tal vez es la inmunidad más eficaz. Entonces, estas vacunas que se están utilizando, hay algunas que tienen la propiedad de estimular para la formación de inmunoglobulinas, y las otras para estimular la respuesta de los linfocitos que son los soldados de la sangre, son los que nos defienden de las infecciones. Entonces, por ahí va la cosa. Muy bien. Y doctor, algo para terminar, algún consejo que nos pueda dar a nosotros como estudiantes, a sus familiares, para poder identificar la información falsa que vemos, para poder buscar información confiable, a quién podemos preguntar, o de qué manera nos podemos informar correctamente. Bueno, yo pienso que, la Universidad de Johns Hopkins hay una página, hay una plataforma en donde te está diciendo cómo está el panorama en términos numéricos, es decir, en dónde están ocurriendo los casos, en dónde está sometida la pandemia, o las epidemias regionales llevan un control y llevan cursos de control. Y también en donde están apareciendo emergencias, y también te mantienen informado de las mutaciones de las cepas. Tú sabes que a estas alturas llevamos 5 variantes ya. La Omicron es la última. Y quién sabe qué nos espera. Pues el virus parece ser que ya se domesticó. Ya se convirtió en un virus catarral. Que el virus del catarro es un virus que ha vivido con la humanidad desde la eternidad, desde que somos seres humanos. Entonces ya dice, un catarrito, todo el mundo tiene esa expresión, pues tiene catarro, se va a aliviar, ¿no? Pero cuando dices, tiene influenza, quién sabe cómo nos vaya, ¿no? Porque tú sabes que es otro tipo de virus. Este virus puede ser, tenemos la esperanza de que se catarralice, que se convierta en un virus común, que ya
ya nos ha dejado una huella. Nuestros aparatos inmunológicos ya están experimentados, ya lo conocen, ya te tira una cachetada y te la quitas, haz de cuenta, más o menos así estamos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tú como estudiante del área médica, tendrías que estar al pendiente de lo que está sucediendo. Las vacunas tienen un efecto hasta ahorita demostrado de que nos están protegiendo, pero nadie te garantiza que la protección va a durar. Claro, claro. Puede suceder que se están haciendo conteos constantemente, o sea, nos están monitoreando, la Organización Mundial de la Salud y muchos grupos de trabajos que están haciendo trabajos de investigación en el mundo están revisando a los que nunca se han vacunado, a los que no les dio COVID, a los que les dio COVID y que no están vacunados, y se hacen cohortes de grupos de personas que se les está siguiendo, se les va siguiendo para ver cómo van evolucionando. Entonces, ya el concepto de inmunidad de rebaño, se puede decir que la humanidad lo está viviendo, lo estamos experimentando. ¿Sí sabes lo que es el concepto de inmunidad de rebaño? Ya que... La inmunidad de rebaño es que cuando sucede, tú ves, por ejemplo, una manada de búfalos, ves National Geographic, ¿no? Como los búfalos almizcleros estos del África, cómo se reúnen para cuidarse. Entonces, haz de cuenta que van así, se forman y van poniendo a los machos más fuertes al frente, y entonces en el centro van las vacas paridas, las preñadas, y los más débiles van protegidos. Entonces hay una inmunidad, porque cualquier depredador que llega se topan con una barrera que no les permite entrar a los vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya tenemos una coraza de vacunados y de mucha gente que sufrió la enfermedad. Ahora, había que ver qué diferencia hay, que hasta ahorita tenemos evidencia científica de que las vacunas son mejores, estimulan mejor la protección a la humanidad o a tu cuerpo que la enfermedad. O sea, los que sobreviven, los que les da coronavirus y que no estaban vacunados, no creas que les va gratis, Ajá. No sobreviven gratis, aunque se ha visto, por ejemplo, que el 80% de las personas no vacunadas que les da coronavirus, el 80% se la lleva bien. Un 15% tiene sintomatología, amoladones, y un 5% son los de las complicaciones y hasta se mueren. Entonces, más o menos así, un 80, 15, 5. Okay. En el 5% está el riesgo de la muerte. Se nos han muerto, bueno, ponle que a lo mejor cifras aproximadas alrededor, no es exactamente el 5%. Pero de toda la gente, tú ves las estadísticas, los sistemas de registro nacionales te pueden hablar de que tenemos 1,5 millones de infectados. Tenemos, te aseguro que la infección se coló en más de la mitad de la población ya. Sí. Más de la mitad de la gente ha experimentado una infección natural. Pero también ya más de la mitad de la población está vacunada. Entonces, eso nos habla ya de este concepto de inmunidad de rebaño. No somos los mismos. Esta pandemia ya nos transformó. También nuestra confianza, nuestra seguridad. Es decir, yo ya no salgo a la calle como principios de pandemia, oye, ¿no? En el 2020, en mayo, en junio, que haz de cuenta, pero deja tú, no salíamos. Sí. Yo era de los que yo compraba la verdura, las frutas, me las traían aquí a la puerta y salía con un pie empujaba el cajón y con una escoba recogía y les aventaba el dinero. ¿Cuánto fue? Allá. Y el otro te ven así con tapabocas y todo así, pues ellos eran los que andan, los viejos acá encerrados. Ese tipo de cosas son una experiencia increíble, ¿no? Yo como epidemiólogo te lo digo, hay que vivirlo porque estabas ante una circunstancia inédita. Claro. Yo creo que era exagerado, pero qué bueno que exageramos, porque al final de cuentas estamos vivos
porque reaccionamos de esa manera. Había que evitar el contacto, había que evitar el contagio, la cercanía, y lo hicimos, y gracias a eso se sobrevivió. Aquí, y los que no, bueno, pues que haya sus conciencias, no sé si en la otra vida nos vayamos a topar y que se sepa, pues cuál fue tu error, por qué te nos pelaste, a lo mejor ya tenemos la oportunidad, yo que soy un viejo, que ya no estoy muy lejano a ese momento, me los voy a topar y decir, pues ¿dónde la cagaste? ¿Dónde te equivocaste? ¿No? A lo mejor esa experiencia me va a faltar así con mi cuestionamiento de epidemiólogo, lo tendré que hacer en algún momento, ¿no? Si hay vida más allá de la muerte, ¿no? Perfecto, no, pues muchas gracias, doctor, le agradezco de parte de todo mi equipo y pues en la carrera, muy interesante la plática que nos dijo, que nos contó, en cualquier otra oportunidad le agradecería que nos volviera a hacer el favor, muy interesante todo lo que nos dijo, y pues no sé si quiera cerrar con algo más. No, bueno, pues ojalá que el rollo que les he soltado sea de alguna utilidad. Al final de cuentas, pues no tenía más intención de colaborar y bueno, pues hablar, perdonen por las expresiones, pero bueno, son folclóricas al final de cuentas. No, sí soy vulgarcillo, pero no tanto. Okay. Pues qué bueno que viniste y ya me saludas a todos tus compañeros. No, es parte, muchas gracias. Que les agrade el rollo que nos echamos aquí. Perfecto.